Bienvenidos al canal Tu Ciencia 2.0. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de aplicación de la derivada. Veamos lo que dice el enunciado. Un hombre camina por una vereda recta con una rapidez de 4 pies por segundo. Un proyector está colocado en el suelo a 20 pies de la vereda y se mantiene enfocado al hombre. ¿Con qué rapidez está girando el proyector cuando el hombre está a 15 pies del punto en la vereda más cercana al proyector? Bien, observemos en este problema las variables, los datos y hacemos un bosquejo. Empecemos entonces con las variables. Para poder definir las variables, según el enunciado, debemos de señalar un punto A que se encuentre sobre la vereda. Luego definimos entonces un X que vendría a ser la distancia entre el punto A y el hombre. Porque el hombre está caminando, entonces hay una distancia que separa ese punto que estaríamos señalando hasta el hombre. Eso se va a dar en un instante t. Θ vendría a ser el ángulo de giro, ¿no?, del proyector en un instante t, dado que el proyector está, valga la redundancia, proyectándose hacia el hombre y conforme el hombre se mueve, el proyector también lo está siguiendo. Y t es el tiempo que nos dan en segundos. Ahora, ¿qué datos tenemos del problema? Nos dice que la rapidez con que camina el hombre es de 4 pies por segundo. En este caso, como ya hemos definido x como la distancia que está separando el punto A hasta el hombre, entonces sería x'. La distancia del proyector al punto A es de 20 pies, entonces hay un punto A en la vereda y el proyector pues vendría a estar de manera vertical, entonces esa distancia es de 20 pies. Nos piden calcular con qué rapidez el proyector está girando, con qué rapidez está girando cuando esa persona o el hombre está a 15 pies del punto A. Muy bien, acá haciendo entonces una gráfica del enunciado, fijamos el punto A, colocamos aquí al hombre y la distancia que lo estaría separando es x en ese instante t. En ese instante entonces el punto A hasta el proyector tiene una distancia de 20 pies. Por el teorema de Pitágoras entonces podemos sacar que la distancia entre el proyector y el hombre estaría dado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 20 al cuadrado, que eso es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 400. Entonces, hasta aquí hemos sacado los datos del problema. Vuelvo a repetir, tenemos que identificar nuestras variables, sacar nuestros datos, saber lo que nos están pidiendo, hacemos un gráfico si es posible, en este caso si es posible, para poder de ahí comenzar a desarrollar el ejercicio. Entonces, ahora viene el desarrollo. Vamos a desarrollar. Entonces, como me están pidiendo la derivada del ángulo, y yo aquí tengo un triángulo rectángulo, entonces me acuerdo de las razones trigonométricas. Tangente del ángulo θ es igual, ¿no?, la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, en este caso x sobre 20. Recordemos que tanto el ángulo como el x son funciones que dependen del tiempo. Correcto. Entonces, por aquí denotamos que x es una función que depende del tiempo y θ también es una función que depende del tiempo. Como me piden hallar la derivada del ángulo, entonces yo puedo derivar en ambos lados. Y aquí debo de acordarme cuál es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado.
pero aquí estaríamos aplicando regla de la cadena, ¿correcto? Regla de la cadena. Entonces, derivando. Derivando vamos a tener lo siguiente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de θ por la derivada del ángulo, ¿no? Por la derivada del ángulo. Esto es igual. Aquí entonces, derivando, vamos a tener la derivada de x, es simplemente x, derivada, ¿no?, sobre 20. Entonces, estamos derivando en ambos lados, ¿correcto? Derivando la tangente y derivando x sobre 20, usando regla de la cadena, no olvidar eso. Ahora, acordémonos de las identidades trigonométricas. Secante al cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado. Bien, entonces colocamos secante al cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado. Por lo tanto, el coseno al cuadrado pasa al otro lado a multiplicar. Y tengo aquí la derivada del ángulo es igual a la derivada de x, y la derivada de x lo tenemos como dato, son 4. Derivada de x es 4 pies por segundo. Entonces colocamos aquí 4 sobre 20 por, y el coseno al cuadrado que pasó a multiplicar. ¿Correcto? Coseno al cuadrado que pasó a multiplicar. Muy bien, ahora usando el triángulo rectángulo, el coseno viene a ser adyacente sobre hipotenusa, y eso se eleva al cuadrado. Entonces se tiene ahí la derivada del ángulo, acá simplificamos y nos va a dar un quinto que multiplica adyacente, que es 20, sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 400. Y todo lo elevamos al cuadrado. Y todo lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. El x vale 15. Entonces voy a reemplazar el 15 y a la vez también vamos a hacer las otras operaciones. Entonces decimos lo siguiente. La derivada del ángulo es igual a un quinto 20 al cuadrado es 400. La raíz cuadrada al cuadrado va a desaparecer la raíz y nos queda x al cuadrado más 400. Pero el x le voy a reemplazar por 15. Entonces nos va a quedar aquí 15 al cuadrado más 400. Más 400. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora yo puedo colocarlo todos estos datos en una calculadora y vamos a obtener que el resultado es de 0,128. ¿Correcto? Entonces ahí tengo que la derivada del ángulo es de 0,128. Ahora, después de obtener el resultado donde el ángulo está variando a 0,128, vamos a dar la interpretación. Entonces ahora interpretemos, ¿no? Interpretación. Como nosotros nos están pidiendo la rapidez con que el proyector gira, entonces diremos aquí, el proyector gira, a una rapidez de 0,128 radianes por segundo.
¿Por qué? Porque el ángulo es el que está girando y las unidades del ángulo está dado en radianes. Por eso sería radianes por segundo. Bien, hasta aquí entonces hemos terminado con este ejercicio. Los invito a seguir visitando el canal Tu Ciencia 2.0. Muchísimas gracias.